Bienvenidos a Horror Sureño, un canal donde encontrarás pequeños relatos de terror y misterio. Por favor, suscríbete, dale al like y comenta para que esta comunidad crezca y podamos contar diversas historias espeluznantes todas las semanas. En esta ocasión, Kayla, una joven de 18 años, nos contará su experiencia. Mi historia comienza en las calles polvorientas de un barrio olvidado por la fortuna. Nací y crecí entre muros de ladrillos desnudos, en una casa que más parecía una grieta en el concreto que un hogar. Mi madre hacía lo imposible para que la mesa no estuviera vacía, trabajando largas horas en una fábrica, mientras mi hermano menor y yo nos turnábamos para cuidar de mi abuela enferma. En mi vecindario, la vida no se trataba de sueños, sino de supervivencia. Era un lugar donde la esperanza se escurría entre los dedos como arena. Las pocas oportunidades que llegaban a nuestras vidas eran como sombras de algo más grande, inalcanzable. Mi única salida parecía ser el servicio militar. Alistarse no era una opción glamorosa, pero ofrecía algo que necesitábamos desesperadamente: un sueldo, por pequeño que fuera, y la promesa de enviar dinero a casa. Lo acepté como una forma de retribuirle a mi familia lo poco que podía, incluso si eso significaba alejarme de todo lo que conocía. Me asignaron a un programa especial casi de inmediato. No había detalles, solo órdenes claras: debía partir hacia una isla remota en el Pacífico, donde trabajaría como asistente en el mantenimiento de un faro. Mi tarea principal sería ayudar al encargado actual, un hombre llamado Jerry, quien llevaba un año allí en aislamiento casi completo. Mi superior me mencionó, de pasada, que el antiguo compañero de Jerry había desaparecido en circunstancias poco claras, pero nadie parecía saber más. O tal vez nadie quería hablar. El día que me embarqué hacia ese rincón olvidado del mundo fue el último en que vi las lágrimas de mi madre, la mirada ansiosa de mi hermano y el cuerpo frágil de mi abuela. Sus rostros quedaron grabados en mi mente, una ancla que llevaba conmigo al entrar al barco que me alejaba de todo. Me prometí que no importaba lo que enfrentara, regresaría a ellos. El viaje hacia la isla fue largo y opresivo. Mientras las aguas se volvían más oscuras y el cielo más pesado, sentí que me adentraba en un vacío sin nombre. Cuando finalmente vi la isla, una sombra oscura y áspera en el horizonte, sentí un escalofrío. El faro se alzaba como una espina clavada en la tierra, con su luz intermitente arañando el cielo gris. Jerry estaba esperándome en la orilla. Era un hombre alto y delgado, de rostro consumido y ojos hundidos. Parecía más una extensión de aquel paisaje desolado que un ser humano. Apenas me saludó, sus palabras eran pocas y mecánicas. Me guió hacia el faro, un edificio antiguo con paredes cubiertas de salitre y una atmósfera pesada, cargada de historias no dichas. En los días que siguieron, me acostumbré al ritmo del lugar. Limpiar las lentes del faro, encenderlo al caer la noche, registrar observaciones meteorológicas. Jerry y yo apenas hablábamos, pero me observaba con la intensidad de un depredador. Había algo inquietante en él, en la forma en que sus ojos se deslizaban hacia las sombras como si buscara algo. Por las noches, en la soledad del cuarto que me asignaron, pensaba en mi familia. Cerraba los ojos y podía oír las risas de mi hermano o el canto de mi madre mientras cocinaba. Pero cada vez que intentaba aferrarme a esos recuerdos, la realidad del faro los desvanecía. Jerry decía cosas extrañas, cosas que me hacían dudar de mi propia percepción. La isla no está vacía, me advirtió una vez, rompiendo el silencio mientras ajustábamos las lentes. Sus palabras resonaron como un eco en mi cabeza. Desde esa noche, comencé a escuchar cosas. Primero, el sonido del viento parecía formar palabras, susurros que no entendía. Luego, el crujir de la madera bajo mis pies se transformaba en pasos. Intentaba ignorarlo, convencida de que era el cansancio, pero algo más profundo en mí sabía que era el comienzo de algo que no podía controlar. Una noche, mientras revisaba los registros del faro, encontré algo que me congeló. Notas escritas con caligrafía temblorosa, hablando de figuras que aparecían en la niebla, de risas que flotaban en el aire, de ojos que observaban desde las profundidades del bosque. No estaban firmadas, pero reconocí el tono de alguien al borde del abismo. Cuando Jerry notó que había encontrado las notas, su rostro cambió.
Por un instante, vi algo en el que no era humano. No fue miedo, ni enojo. Fue una especie de satisfacción retorcida, como si hubiera estado esperando que yo llegara a ese punto. Esa noche no pude dormir. Cada sombra en la habitación parecía moverse, cada sonido era una amenaza. La soledad, el aislamiento, la incertidumbre. Todo comenzaba a acumularse, a arrastrarme hacia un pozo sin fondo. Me di cuenta de que no solo estaba luchando contra Jerry o contra la isla. También estaba luchando contra mi propia mente. El aislamiento era una niebla constante que se adhería a la piel y se colaba en los pensamientos. Los días se fusionaban en una monotonía opresiva. Jerry, mi único contacto humano, se convertía poco a poco en una figura más inquietante que reconfortante. Había algo en su manera de moverse por el faro, en los momentos en que creía que no lo observaba, que parecía antinatural. Su mirada estaba cargada de algo insondable, una mezcla de resentimiento, locura y algo más oscuro que no alcanzaba a nombrar. Empecé a notar cambios en mí misma. Las noches eran cada vez más largas, como si la oscuridad quisiera devorarme. Las horas que pasaba despierta se llenaban de un silencio que no era normal, parecía tener peso, una presencia que me apretaba el pecho. Cada vez que intentaba buscar alivio en el trabajo, Jerry estaba allí, siguiéndome como una sombra. No podía dejar de pensar en las notas que había encontrado. Aunque había tratado de olvidarlas, sus palabras se repetían en mi mente. Figuras en la niebla. Ojos en la oscuridad. ¿Era eso lo que había sucedido con el compañero anterior de Jerry? ¿Había algo en la isla que lo había llevado a desaparecer? Mi instinto me decía que debía mantenerme alerta, pero ¿de qué o de quién? Jerry comenzó a actuar de manera más extraña. No era solo su vigilancia constante, sino los pequeños detalles que parecían diseñados para desestabilizarme. Dejaba herramientas fuera de lugar, pero juraba que yo las había olvidado. Escondía provisiones y luego me acusaba de haberlas desperdiciado. Un día, incluso encontré una de mis pocas pertenencias personales, un amuleto que me había dado mi madre, tirado en el lodo cerca del borde del acantilado. No recordaba haberlo llevado allí. Pronto, su comportamiento se volvió más agresivo. Dejaba marcas en mi puerta durante la noche, arañazos profundos que no podía explicar. Decía cosas de manera indirecta, como si supiera que algo me estaba acechando. Había una noche en particular en que la luz del faro parpadeó durante unos segundos. Fue solo un instante, pero en ese tiempo vi una figura oscura en la distancia, entre los árboles que bordeaban la isla. Cuando miré a Jerry, su expresión no mostraba sorpresa, sino algo peor, expectación. El aislamiento y las pequeñas crueldades de Jerry comenzaron a hacer mella en mi mente. Me sentía atrapada, no solo en el faro, sino en mi propio cuerpo. La desesperación me consumía. Mi única conexión con el mundo exterior eran los suministros que llegaban cada 2 meses, pero incluso eso era un lazo tenue. El último barco había traído menos provisiones de lo habitual, y Jerry no dejó de señalar que no habría más hasta el próximo ciclo. Cada noche, el faro se convertía en una prisión viva. Los ruidos a mi alrededor eran cada vez más persistentes, pasos en los pasillos, el crujido de la madera, susurros que parecían venir del mar. Me decía a mí misma que eran alucinaciones, que mi mente estaba jugando conmigo, pero una parte de mí no podía ignorar la posibilidad de que hubiera algo real acechando en la isla. Jerry, mientras tanto, parecía prosperar en mi sufrimiento. Había algo en su mirada que delataba su satisfacción, como si estuviera probando mi resistencia, midiendo cuánto tiempo podría soportar. A veces lo encontraba observándome desde la distancia, sus ojos vacíos y fijos, como si ya no fuera completamente humano. Una tarde, mientras intentaba despejar mi mente revisando los registros meteorológicos, encontré algo más. Había páginas arrancadas en los días previos a la desaparición de su antiguo compañero. Jerry había intentado ocultarlo, pero los bordes rasgados del papel eran evidentes. La ausencia de información me resultó más aterradora que cualquier otra cosa. ¿Qué había pasado aquí? ¿Qué estaba tratando de borrar? No podía confiar en Jerry, pero tampoco podía confiar en mi propia percepción.
Las noches se volvían interminables y mi mente parecía estar al borde de fracturarse. Comencé a tener sueños, pesadillas vívidas donde el faro se derrumbaba y el mar se tragaba la isla. A menudo despertaba jadeando, con la sensación de que alguien había estado en mi habitación, observándome. Una noche, mientras revisaba el mecanismo del faro, sentí un cambio en el aire. Algo frío, antinatural, como si la isla misma respirara. Jerry estaba cerca, y su sonrisa torcida me dio la certeza de que sabía lo que sentía. No volverás, parecía decir su presencia, aunque nunca pronunciaba esas palabras. Cada mirada, cada gesto suyo era un recordatorio de que la isla no tenía intención de dejarme ir. Las pocas cartas que había intentado escribir para mi familia permanecían sin enviar. Jerry se aseguró de que no tuviera manera de comunicarlas, argumentando que el próximo barco estaría demasiado lleno como para transportar mensajes personales. La impotencia me aplastaba. Había venido aquí para asegurar el futuro de mi familia, para darles un alivio que nunca había tenido, y ahora estaba atrapada en un rincón olvidado del mundo, enfrentando algo que no entendía. El verdadero golpe llegó una noche, cuando desperté sobresaltada. Había marcas en mi piel, como rasguños profundos, aunque no recordaba haberlas hecho. Mi mente ya no podía discernir entre lo real y lo imaginado, y Jerry lo sabía. Su control sobre mí era absoluto, no por su fuerza física, sino porque había convertido mi mente en un campo de batalla. Estaba perdiendo, y él lo sabía. La idea de escapar comenzó como un pequeño destello en mi mente, una chispa débil en medio de la oscuridad. Al principio, la deseché como una fantasía inútil. Estaba atrapada en esa isla, vigilada constantemente por Jerry, y la única conexión con el mundo exterior era el barco de suministros que llegaba cada 2 meses. Sin embargo, cuanto más me aferraba a la noción de libertad, más fuerte se volvía. Era lo único que me mantenía en pie. La primera vez que consideré seriamente huir fue una noche en que Jerry estaba fuera, inspeccionando la maquinaria del faro. Encontré una pequeña caja metálica escondida entre los suministros que él había acaparado. Contenía herramientas básicas, una navaja oxidada, una cuerda corta y un encendedor. No era mucho, pero en mis manos se sentían como armas. Comencé a estudiar a Jerry en secreto, observando sus movimientos y rutinas. Descubrí que tenía ciertos momentos de distracción, al amanecer, cuando salía a patrullar la costa, y al mediodía, cuando dormía profundamente tras pasar la noche despierto. Durante esos intervalos, me dediqué a explorar la isla con cautela, trazando un mapa mental de sus caminos. Había una pequeña cueva cerca de la playa que podía servir como escondite temporal, y algunas tablas sueltas en la estructura del faro que quizás podría usar para improvisar una balsa. Pero había más obstáculos que simples limitaciones materiales. Jerry no solo era impredecible, sino que la isla parecía tener su propia forma de vigilarme. Durante mis exploraciones, sentía que algo me seguía, algo que permanecía justo fuera de mi vista. El aire se volvía más denso, los sonidos naturales cesaban, y un profundo silencio me envolvía. La isla no quería que me fuera, y cada paso hacia la libertad parecía despertar su ira. Jerry intensificó su control sobre mí. A veces, lo encontraba acechando en las sombras, sus ojos brillando con una satisfacción perturbadora. Su presencia era como una cuerda alrededor de mi cuello, apretándose más con cada día que pasaba. Sin embargo, noté que él también estaba cambiando. Parecía más inquieto, más paranoico, como si algo lo estuviera persiguiendo también. Mi plan comenzó a tomar forma lentamente. Sabía que necesitaba 3 cosas: provisiones, una manera de despistar a Jerry, y una vía de escape que me mantuviera fuera de su alcance hasta que el barco de suministro regresara. Comencé a robar pequeñas cantidades de comida y agua cuando él no estaba mirando, escondiéndolas en la cueva que había encontrado. Usé las herramientas de la caja para reforzar una sección rota de la balsa que había improvisado con las tablas del faro. El desafío más grande era cómo lidiar con Jerry. Su vigilancia era casi constante, y su comportamiento errático lo hacía aún más peligroso. Sin embargo, noté algo que podía aprovechar: sus lapsos de paranoia se volvían más intensos cuando estaba cerca del bosque.
Cada vez que lo veía mirar hacia las sombras de los árboles, sus manos temblaban y sus ojos se llenaban de un miedo real, casi visceral. Comencé a dejar pequeñas señales en los bordes del bosque, marcas talladas en los troncos y figuras toscas hechas con ramas, imitando las descripciones de las notas que había encontrado. Jerry las descubrió rápidamente, y su reacción fue inmediata. Lo escuché maldecir mientras regresaba al faro, con el rostro pálido y el sudor cubriendo su frente. Estaba funcionando. Pero mi plan también tenía consecuencias inesperadas. Las noches se volvían más aterradoras. Empecé a ver cosas que no podía explicar, figuras negras que se deslizaban entre los árboles, sombras que parecían moverse incluso en la quietud del faro. Jerry decía que la isla estaba viva, y aunque me negaba a creerle, algo en mis entrañas sabía que había algo más grande que él y yo en ese lugar. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí una presencia en mi habitación. Al principio pensé que era Jerry, pero cuando abrí los ojos, no vi a nadie. Sin embargo, las marcas en la madera de la puerta eran nuevas, más profundas, como si algo con garras hubiera pasado por allí. A pesar del miedo creciente, no podía darme el lujo de detenerme. Sabía que cada día que pasaba aumentaba el riesgo de que Jerry descubriera lo que estaba haciendo. Usé el miedo en mi favor, alimentando mi determinación. Si la isla quería quebrarme, tendría que intentarlo con más fuerza. Mi plan finalizó con un detalle crucial, un pequeño dispositivo de señalización que había encontrado entre los suministros del faro. Era antiguo, y no estaba segura de que funcionara, pero podía emitir una luz brillante que tal vez el barco de suministros pudiera ver desde la distancia. Si lograba llegar a la balsa, encender el dispositivo sería mi última esperanza de ser rescatada. El día de mi huida se acercaba, y cada segundo se sentía como un paso hacia el borde del abismo. Jerry parecía más vigilante que nunca, pero también más asustado. Había comenzado a hablar solo, murmurando sobre cosas que veía en la oscuridad. Una parte de mí temía que su paranoia lo hiciera aún más peligroso, pero también sabía que era mi mejor oportunidad. Era ahora o nunca. El día que decidí actuar, el aire estaba cargado de una tensión insoportable. Jerry se encontraba particularmente intranquilo, como si intuyera que algo estaba a punto de suceder. Lo observé desde una distancia prudente mientras revisaba el mecanismo del faro, sus movimientos más bruscos de lo habitual, su respiración pesada como si algo invisible le oprimiera el pecho. Esperé hasta la noche. Era el momento perfecto. La luna estaba oculta tras un denso manto de nubes, y la isla parecía haber caído en un profundo letargo. Jerry tenía la costumbre de dar rondas cerca de la medianoche, revisando los alrededores del faro con una linterna que temblaba en sus manos. Contaba con que saldría nuevamente. Cuando finalmente lo vi desaparecer entre los árboles hacia el bosque, me deslicé fuera de mi habitación con la mochila que había preparado. Dentro estaban las pocas provisiones que había logrado esconder, la navaja oxidada, la cuerda corta, y el dispositivo de señalización. Mi corazón latía con una fuerza tan violenta que sentía que Jerry podría oírlo desde donde estaba. El primer obstáculo era el faro mismo. La salida principal rechinaba al abrirse, y no podía arriesgarme a que Jerry escuchara. Había encontrado una ventana rota en la parte trasera durante mis exploraciones previas, lo suficientemente baja como para que pudiera deslizarme. Avancé con cautela, sintiendo el aire frío y salado contra mi rostro, y salí al exterior. El bosque me recibió con su usual opresión. Los árboles parecían alzarse como paredes vivas, y el silencio era tan absoluto que cualquier crujido bajo mis pies sonaba como un disparo. Cada sombra era una amenaza, cada movimiento un posible peligro. Me dirigí hacia la cueva donde había escondido la balsa improvisada, intentando mantenerme fuera de la vista del faro. Sin embargo, algo no estaba bien. Mientras me acercaba a mi destino, sentí que el aire cambiaba. Era un frío antinatural, que se pegaba a mi piel como si quisiera paralizarme. Tuve la horrible sensación de estar siendo observada, pero cuando giraba la cabeza, no veía nada. Finalmente llegué a la cueva, pero no tuve tiempo de sentir alivio. Mi balsa estaba allí, aunque no como la había dejado.
Las tablas habían sido movidas, y la cuerda que había usado para unirlas estaba rota, como si algo o alguien la hubiera deshecho con una precisión inquietante. Mi mente se llenó de imágenes de Jerry, susurrando en la oscuridad, destrozando mi trabajo con manos temblorosas. No podía detenerme. Usé la cuerda que llevaba conmigo para arreglar la balsa de manera apresurada, mientras el viento comenzaba a soplar con fuerza desde el mar. Cada segundo era una carrera contra el tiempo. Jerry debía estar de regreso pronto, y la idea de que me encontrara allí, atrapada, era insoportable. Cuando terminé, arrastré la balsa hacia la orilla, luchando contra la arena que parecía querer tragarme. Estaba a punto de empujarla al agua cuando escuché pasos detrás de mí. No necesitaba girarme para saber quién era. El miedo me invadió como una ola helada. Jerry estaba allí, con su linterna parpadeante iluminando las sombras del bosque. Sus ojos eran pozos de locura, fijos en mí como si hubiera descubierto el último vestigio de una presa que llevaba mucho tiempo cazando. Mi único instinto fue correr. Me lancé hacia la balsa, empujándola al agua mientras sentía sus pasos acercándose. Logré montarme justo cuando una mano áspera trató de agarrarme el brazo. Usé la navaja para cortar la cuerda que me mantenía unida a la costa, y la corriente comenzó a arrastrarme hacia el mar abierto. Desde la balsa, miré hacia la orilla y vi a Jerry de pie allí, una figura oscura contra la tenue luz del faro. No gritó, no se movió, pero su presencia era como un ancla que intentaba arrastrarme de vuelta. Creí estar a salvo, pero el horror no había terminado. Mientras me alejaba de la isla, el aire se llenó de un sonido bajo y profundo, un murmullo que parecía surgir de las entrañas del agua misma. El mar comenzó a agitarse, como si algo se moviera bajo la superficie, algo grande y antiguo. Jerry seguía allí, inmóvil, con una expresión que ya no era humana. Saqué el dispositivo de señalización y lo activé, rezando para que funcionara. Una luz intensa iluminó la oscuridad, y durante un breve instante vi lo que Jerry había estado viendo todo ese tiempo. No era solo él, ni la isla, ni el faro. Había algo más, una forma imposible que se alzaba desde el horizonte, como si la noche misma hubiera cobrado vida. Mis gritos se perdieron en el rugido del mar. La luz del dispositivo de señalización se apagó tan abruptamente como había aparecido, dejándome en una oscuridad aún más densa que antes. La figura en el horizonte desapareció, pero el peso de su presencia permanecía. Mi mente giraba en un torbellino de terror, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. La balsa se agitaba violentamente bajo mí, arrastrada por una corriente que parecía más consciente que natural. El viento aullaba, el agua me golpeaba con fuerza, y el aire era un caos de sonidos. Sentía que el mar entero quería tragarse mi intento de escape. Cuando volví la vista hacia la isla, vi algo que me hizo dudar de mi propia cordura. Jerry ya no estaba en la orilla. Estaba en el agua, avanzando hacia mí, no nadando, sino caminando como si el océano fuera sólido bajo sus pies. Su cuerpo se movía de forma antinatural, como si cada paso fuera una lucha contra una fuerza que intentaba mantenerlo allí. Mi cuerpo se llenó de pánico. Intenté remar con las manos, empujando desesperadamente la balsa hacia aguas más profundas. Cada fibra de mi ser gritaba que no mirara atrás, que no le permitiera alcanzarme. Pero no podía evitarlo. Sus ojos seguían fijos en mí, dos orbes vacíos llenos de una rabia primitiva que ya no parecía humana. Entonces lo vi detenerse, a mitad de camino entre la orilla y mi balsa. Pareció alzar la mirada hacia el cielo, como si estuviera buscando algo. De repente, su cuerpo se sacudió violentamente, y de su boca salió un grito inhumano, un alarido que no podía provenir de una garganta mortal. El agua a su alrededor se agitó aún más, y, en un instante, Jerry desapareció, arrastrado hacia las profundidades. Por un momento, me quedé inmóvil, paralizada por la mezcla de alivio y horror. Pero el mar no me dio tregua. La corriente se tornó aún más violenta, y la balsa comenzó a crujir bajo la presión de las olas. Sentí que algo rozaba la base de la balsa, algo grande y frío. Mi mente regresó a la figura que había visto en el horizonte, a la monstruosidad que parecía haber marcado a Jerry como su presa. Entonces, en la distancia, vi una luz.
El barco de suministros. La desesperación me llenó de fuerza renovada, y comencé a remar con todo lo que tenía. Mis manos sangraban al agarrar los bordes de la balsa, pero no me detuve. Cada metro que avanzaba me acercaba más a la salvación, alejándome de la isla y de lo que fuera que la habitara. El barco me vio. Una bengala fue disparada desde la cubierta, iluminando el cielo. No tuve tiempo de sentirme aliviada, porque justo cuando me acercaba a ellos, la balsa se volcó. Fui lanzada al agua fría y salada, rodeada de una oscuridad infinita. Sentí algo que se enroscaba alrededor de mi pierna, tirándome hacia abajo. Luché con todo lo que tenía, pateando y arañando. Las imágenes de Jerry y la isla se mezclaban con los gritos en mi mente, pero no me rendí. Finalmente, lo que me sujetaba cedió, y logré salir a la superficie, jadeando y tosiendo. Manos fuertes me agarraron y me subieron al barco. Apenas pude procesar lo que estaba sucediendo. Los rostros de los marineros eran duros y preocupados, pero para mí eran un símbolo de esperanza. No podía hablar, no podía explicarles lo que había sucedido. Mi cuerpo estaba agotado, y mi mente seguía atrapada en la isla. Me llevaron a un camarote y me dejaron descansar. Pero incluso allí, en la seguridad del barco, el terror no me abandonaba. Cada sombra que veía me hacía saltar, cada crujido del barco me recordaba el faro. Y aunque sabía que Jerry estaba muerto, que había sido devorado por aquello que habitaba la isla, no podía quitarme su mirada de encima. Días después, cuando llegamos al puerto, intenté contar mi historia. Pero, ¿cómo explicar lo inexplicable? Me vieron como alguien roto, alguien afectado por la soledad y el aislamiento. Nadie quiso escucharme. Regresé a mi hogar, pero ya no era la misma persona. Las calles de mi barrio, las caras familiares, todo parecía irreal, como si pertenecieran a un mundo al que yo ya no podía regresar. Por las noches, sueño con la isla. Jerry aparece en mis pesadillas, su rostro torcido en una mueca de locura. Y siempre está esa cosa en el horizonte, observándome, esperando. Mi familia cree que estoy a salvo ahora, que he escapado de aquella pesadilla. Pero sé la verdad. La isla me dejó ir, pero no me dejó libre. Algo se vino conmigo, algo que me susurra en las noches, que araña las paredes de mi mente. El faro sigue brillando en mis recuerdos, y con él, la certeza de que no estoy sola.